te quedás... Esperen. Ya, Quiero bueno. presentar en un ratito es interesante porque mucho de lo que hablamos durante los programas tiene que ver en cómo comunican los candidatos, si se entiende lo que dicen, si algunos ya hablan en un idioma totalmente distinto del electorado, si Milei tiene ese estilo de freestyle y por eso la teoría de Tito que siempre sostiene atrae tanto al voto joven. Está en contacto con nosotros Luciano Elizalde. ¿Te quedás, Julio, también Sí, no para...? tengo problema. Bien, Luciano Elizalde es doctor en comunicación y es especialista en comunicación gubernamental, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Austral. Luciano, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estos minutos con nosotros. Bueno, el problema de los candidatos, hoy por hoy, aquellos que no están, digamos, en las encuestas, y pongo entre comillas encuestas que todavía no se sabe si aciertan o no, es un problema de comunicación. ¿Hablan un idioma distinto al que habla el electorado? Los que no están en las encuestas, ¿qué quiere decir? Perdón. Y que las encuestas vio, por ejemplo, en las PASO, las menos decían que Milei iba a ser el candidato más Ah, votado y a eso me refiero. perfecto. Bueno, el problema de las encuestas, desde el punto de vista de lo que pueden proyectar y lo que pueden predecir, lamentablemente es un problema no de la Argentina, es un problema que está sucediendo en todos lados. Tiene que ver con una inestabilidad social o cultural en relación yo diría, a la decisión ideológica o a la decisión electoral, que es muy rápida y es muy cambiante. Aumentó la velocidad en la toma de decisión, que no alcanza la encuesta no alcanza a competir con el nivel de volatilidad que se desarrolla en las plataformas digitales, en las plataformas de comunicación, que hacen que los cambios y las novedades y los acontecimientos sean mucho más rápidos que la decisión que hoy está tomando alguien que elige, ¿no? Alguien que vota. Entonces, la verdad que estamos todos bastante complicados desde el punto de vista de la ciencia social para entender eso. Yo escucho a muchos colegas y a especialistas que están reinterpretando lo que no pudieron interpretar hasta las PASO, y yo creo que en realidad lo que está pasando a nivel político en Argentina tal vez sea uno de los cambios más importantes de los últimos 20 años en política, y desde el punto de vista más general, en el nivel de la cultura global, hay una nueva forma de pensar, ¿no? Muy asociada o condicionada o determinada, como queramos decirle, por las nuevas formas de comunicación. Y eso nos ha dejado con bastantes problemas para predecir, que siempre ha sido un problema, pero es más grande el problema porque la cantidad de indecisos y la cantidad de indiferentes y la cantidad de personas que toman decisiones a último momento ha crecido. Luciano, empezábamos esta charla antes de entrar en contacto contigo hablando de los debates, ¿no? Y decíamos, una herramienta que no es tan vieja y que en su momento era muy demandada por la sociedad, ahora, al menos con los debates que tuvimos acá regionales, en Chaco hubo debate de candidatos a gobernador, el sentimiento generalizado era de bodrio, que aburría, que nadie debía estar aguantando 8 minutos una exposición. ¿Esto tiene que ver con lo que está diciendo usted, que cambió la forma de pensar, no es solo la forma de comunicar, que ya pensamos diferentes? Sí, no, eso tampoco es algo que lo estoy diciendo ni lo estoy descubriendo, sino que eso lo dice, hay mucha investigación de fondo que, que explica esto. Esto lo sabemos hace mucho en cuanto a la relación que existe entre la forma digamos, de vivir y la tecnología de la comunicación. Es decir, no es lo mismo la forma que teníamos de pensar cuando el centro de la televisión, el centro era la televisión, y nos quedábamos y dependíamos de la televisión, y el resto de los medios gráficos, audiovisuales o visuales que existían dependían de ese medio, y las personas nos concentrábamos en ese tipo de comunicación, al tipo de comunicación que que hoy usamos todos, y que además, fundamentalmente, la gente más joven, que es la que está generando más cambio, que es la que está de alguna manera liderando el cambio, aunque no sean los únicos que están cambiando, son los que han liderado el cambio, están más afectados por esta tecnología, ¿no? Por esta manera de comunicarnos, por esta volatilidad, por esta
indeterminación, por de estar pensando menos con argumentos y más con sensaciones, con intuiciones, con percepciones, ¿no? Entonces, cuando no importa tanto un programa político, importa mucho más la imagen estética de un candidato, por ejemplo. Entonces, eso hace, relacionado con el contexto en el que vivimos, hace que se toman decisiones muy diferentes a las que se tomaban antes de política. Luciano, buenas noches. ¿Este es el que se ¿Qué vayan tal? Buenas todos, noches. este es el que se vayan todos de la modernidad? Bueno, yo creo que hay diferentes emociones. No, por algo hay 3 tercios el nivel nacional. Digo, si hacemos un corte así un poco desprolijo, hay 3 tercios. Y hay un tercio importante que lo que está diciendo es cambio exponencial, me parece a mí, ¿no? Yo no me animo a decir que se vayan todos, pero sí es un cambio exponencial de un 30% de la población que está diciendo queremos cambiar absolutamente todo. Otro, y eso es mi ley, me parece, ¿no? Juntos por el Cambio nos encontramos con un partido y con unos candidatos y con unos referentes que han envejecido de alguna manera desde el punto de vista político, más rápidamente de lo que todos creíamos y lo que ellos creían, me parece. Y lo que está proponiendo Patricia Bullrich, sobre todo, es orden, pero orden de lo mismo, ¿no? Vamos a ordenarlo, este sistema. Y finalmente, Unión por la Patria y Sergio Massa es tal vez el que está más complicado en este momento porque está tratando de decir que va a cambiar, mejor dicho, que va a mejorar las cosas cuando no puede mejorarlas ahora. Entonces esa conversación se transforma en una trampa mortal para ampliar la base de sustentación de votos. Con esas 3 promesas, son, sobre todo la de Milei, muy emocionales desde mi punto de vista, con lo cual, y eso se venía viendo desde el principio de la aparición de Javier Milei. Entonces, a Milei, las críticas, los argumentos en contra le pegan muy poco, ¿no? De hecho, lo fortalecen tal vez. Pegarle mucho a Milei tal vez lo fortalece. Y cuando, por supuesto, se lo alaba o se habla bien de él, mejora. O sea que es un candidato difícil, Milei, de debilitar en este contexto, por lo menos. Y este contexto es esta semana. La semana que viene vamos a tener otro contexto y podríamos hablar de otra cosa, ¿no? Luciano, y entendiendo esto, ¿no? Hablando de Milei, que sí es un candidato difícil a la hora de plantearse enfrente en una campaña, ¿cuáles serían las mejores herramientas que podrían utilizar los otros dos, Bullrich y Massa, para, bueno, una campaña electoral y tratar de imponerse por sobre Milei o ganarle la elección? No, que no depende. La verdad que la oferta tiene muy poca flexibilidad, ¿no? Más allá de, digo, yo trabajo, hago un trabajo de consultoría y podría pensarse que estoy hablando en contra de mi propio trabajo, pero me gusta ser realista y por lo menos es mi visión de esto. Desde mi punto de vista, cuando uno piensa en marcas políticas, cuando uno habla del branding, y esto es igual para el branding comercial o el branding político, hay muy poca flexibilidad con las marcas. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quiero decir que cuando una marca es encuadrada, es enfocada, cuando es percibida y definida por un público, por un mercado, por una audiencia, por un grupo social determinado, es muy difícil desde la oferta modificar la marca. Es decir, cambiar la promesa que el consumidor o el ciudadano considera que esa marca tiene. Entonces, y eso le ha servido, por ejemplo, en el caso de Patricia Bullrich, sin mucho análisis, sin hacer un análisis de marketing político, salió a decir algo, que fue lo que le hizo que le ganara a Horacio Rodríguez Larreta, salió a decir algo que era lo que ella pensaba, básicamente, y lo que ella es, orden. Orden para una Argentina que está desordenada, para poner las cosas en su lugar. Es muy difícil salir de ahí, a no ser que el movimiento de los otros competidores y algún cambio, algún acontecimiento que
hay veces suceden en estos contextos, producido adrede o de modo azaroso, genera algún cambio de percepción fuerte. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo de la percepción, no estamos en el mundo del razonamiento, de la comunicación, del entendimiento. En este momento estamos jugándonos con las reglas de la percepción, de la sensación y de lo que sé de alguien. No voy a informarme mucho más para votar. Con lo cual no tengo mucha flexibilidad, ¿no? Luciano, simbólicamente este resultado electoral, posicionándolo a Milei de esta forma, ¿fue como un estallido que se dio de este modo y no de otro, que algunos presumían debido a las condiciones en las que está la Argentina? Un estallido, ¿me querés decir? Un Social. estallido social. Bueno, puede ser un canal catártico, ¿no? O sea, está bien que sea así, además, mejor que sea así, mejor que la democracia ponga canales para que la gente encuentre una forma de expresarse. Ojalá que podamos hacer esto. La Argentina, si lo comparamos con otros países de la región, Argentina viene conservando una cultura de la democracia que más allá de que nuestro contrato económico no está claro, venimos con muchísimos problemas en el ámbito de la economía política, en cambio, desde el punto de vista del sistema político y de la democracia, viene resistiendo y venimos apostando los argentinos por la democracia. Si Javier Milei es un canal para expresarse, para decir esto, es posible porque si Milei gana realmente, ya hay un cambio político muy fuerte con este resultado. Si Milei gana, posiblemente vamos a ver, o nos vamos a encontrar con un mapa político y con un sistema político que es muy distinto del mapa político de los últimos 20 años. Ahora, Luciano, justamente en ese sentido, vos hablaste de sensaciones y emociones del votante de Milei. El razonamiento o los argumentos, como vos mismo dijiste, parecen estar ausentes en ese voto. Ahora, nadie piensa justamente que de los votantes, digo, ¿no? Que de llegar a Milei al gobierno podría justamente no poder manejar la cuestión y ese tema que la Argentina hasta ahora lo tiene muy controlado y encauzado en todas las reglas democráticas puede perderse y empezar a aparecer una violencia social que no la teníamos o que no la tenemos, Pues, gracias a Dios. La verdad, estoy de acuerdo con tu reflexión. La verdad que no hay no hay un análisis prudente, ¿no? La prudencia es un valor político clásico y tiene que ver con una ética de responsabilidad en ese sentido que hablaba Max Weber, de pensar las consecuencias de mi conducta y las consecuencias de mi conducta. Entonces, en realidad, en este momento, por el tipo de personas que uno ha entrevistado o que ha tenido la oportunidad de encontrarse diciendo que votan a Milei, no es solamente, uno podría decir, es un voto que no tiene educación, es un voto que no tiene interés por la política, no solamente ha llegado a ese electorado Milei, sino que ha llegado a gente que cree que hay que cambiar completamente esto y aparentemente no piensa en las consecuencias, o mejor dicho, en las condiciones que tendría la Libertad Avanza para hacerlo. Esto no se calcula, digamos, el voto en este sentido es absolutamente irreflexivo. Es un voto que está muy vinculado a una necesidad de cambio, evidentemente, del sistema en profundidad, ¿no? Y se identifica, hay un proceso de identificación muy fuerte con Milei, y eso lo lleva a que el enojo también, por supuesto, dicen que es voto bronca, sí, me parece que también hay enojo, pero es un voto que surge de la identificación del discurso, de la identificación del personaje. Javier Milei tuvo la posibilidad, la capacidad también de presentar un personaje. ¿Y cuánto tiene que ver eso el histrionismo, el personaje Muchísimo. que creó, el ser parecido a un combatiente de freestyle, esto que tanto le gusta a los chicos? A ver,
En realidad, ese dedo en principio, insultando al adversario y... sí, en realidad me parece que lo que, más allá de específicamente del diseño del personaje, lo que tiene este personaje es que no podés no prestarle atención. Y sabemos que la comunicación empieza por la atención. Si no te prestan atención, no puede haber ninguna otra operación posterior. Con lo cual, lo que logró en primer lugar Javier Milei es que le prestáramos atención. Y una vez que se le prestó atención, lo que vino después fueron una cantidad primero de etiquetas, de definiciones, como casta, por ejemplo, y ahí nos encontramos con una falta, creo yo, de educación política o de madurez política para entender que castas hay en todo el mundo. Digo, la historia de la humanidad se viene haciendo con castas políticas, porque nadie puede dedicarse a su actividad privada y gobernar bien una gobernación o una presidencia. Necesita ser un profesional, por ejemplo, ¿no? Para decir algo. Entonces, esos conceptos, esas etiquetas y esa atención prestada y algunas fórmulas casi mágicas de fantasía para solucionar los temas. Combo Bueno. perfecto. Luciano, te hago una última pregunta. Me quedé pensando en una cuestión que decías. Es muy difícil para los candidatos, digamos, ser distintos a lo que son o mostrarse distintos a lo que son. Sí. Hay poco margen, pero bueno, también pasan cosas y hechos azarosos. Yo lo relaciono automáticamente, ¿no? Poniéndolo más en contexto de nuestra realidad acá regional, por ejemplo, como un hecho azaroso, con un montón de otras cuestiones, lo que pasó en Chaco con el caso Cecilia, que imagino usted Sí. bueno, Sí. a pocos días de una elección y Sí. movió un poco no solo la opinión Sí. pública, generó, habrá que ver si después se puede ver. Bueno, Julio Bachmann, que está acá con nosotros, un periodista de Chaco, nos había dicho que movió incluso en las encuestas lo que era la intención de voto, este hecho tan terrible. Exactamente. Primero, ¿hay manera de repeler un hecho así, es decir, desde la comunicación, ante una crisis de esa magnitud? ¿Se puede hacer algo para que esto no afecte? Y a nivel país, si estamos pensando, ¿qué podría llegar a pasar de esa magnitud como para que se muevan todas las piezas del tablero? Porque, qué sé yo, una corrida, la escapada del dólar, todo eso ya lo tuvimos y parece como que tampoco cambia mucho. No, lo que puede, empiezo por la segunda pregunta, los hechos azarosos son justamente el tipo de ejemplo que me acabas de dar, que se transforman en acontecimientos mediáticos, en escándalos, que justamente pueden hacer que cambie la percepción, ¿no? Son acontecimientos que no tienen que ver con los argumentos, no tienen que ver con información, tienen que ver con hechos que de alguna manera también impactan en el sistema mediático, impactan en la gente de una manera tan fuerte que pueden hacer reconsiderar alguna percepción que tenían antes que sucediera el acontecimiento. Entonces, ¿qué hacer? En realidad, la comunicación ha cambiado y ha ido virando hacia la necesidad de espontaneidad, hacia la necesidad de ser alguien natural. Antes le decían careta al que no era natural, al que no era espontáneo, y eso se ha profundizado muchísimo, a tal nivel que por supuesto que hay además una especie de actitud esquizoide de parte muchas veces de los pedidos o de las demandas que puede hacer el usuario en las redes sociales con respecto a los candidatos. Entonces, en realidad la estrategia de Milei ha sido por ahora, por ejemplo, para hablar del candidato más exitoso, ha sido una estrategia de contar casi todo lo que piensa, casi no tiene, casi que el filtro, obviamente que tiene un Pero no filtro, solo lo pero que casi no piensas, se nota. Luciano, detalles de su vida, que yo pensaba la otra vez, eso de los perros y toda esa cuestión, quizás en otro momento hubiera sido un punto como para decir, no, o sea, esta persona, el tema de... Claro, y sin embargo, Eso le suma muchísimo. ¿le suma que hable con los Porque, perros que tiene? sí, sí, le suma muchísimo eso, por supuesto. Por supuesto, porque hay millones de personas que tienen una relación con sus mascotas que no es una relación como era hace 20, 25, 30 años, de la relación entre un ser humano y un animal, sino se ha humanizado a las mascotas. Y eso
Y además, si alguien que, por ejemplo, no tiene ese vínculo con los animales, lo ve como natural y hasta le puede parecer un loco lindo. O sea, puede decir, dice lo que piensa, estoy cansado de Caretas. bueno, No, es exactamente. lo que dicen lo políticamente correcto. Sí. Exactamente, exactamente. Eso le pasó, por ejemplo, a Rodríguez Larreta, ¿no? Rodríguez Larreta estaba de alguna manera muy, muy definido como alguien que mesurado, alguien que trataba de no generar ningún tipo de ruido, y ese, para este contexto, ese perfil No da. evidentemente no funcionó. Luciano, muchas gracias, como siempre, ha sido muy amable. Gracias por la invitación y muchísima suerte. Buena semana, gracias. Bueno, hablando un poco de comunicación y esto. Julio, ¿qué? No, pero lo que él decía, ¿no? Le preguntaba a Cristina por Haskin cómo terminó, Sí. y terminó